En abril de 2008, en Amstetten, Austria, una joven llegó al hospital al borde de la muerte, desatando un caso que destapó un horror inimaginable. 4 años de cautiverio, abusos y una familia oculta bajo tierra. Hola a todos, mi nombre es Tiffany, si no me conoces, y sean bienvenidos a mi canal. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y le des clic en la campanita de notificaciones, ya que esta te avisará cada vez que suba un nuevo video. Sin más nada que agregar, comencemos con el caso. Antes de comenzar a hablar sobre este caso, primero debemos conocer al monstruo que ocasionó todo esto. Josef Fritzl era un hombre cuya vida parecía ordinaria, pero escondía una oscuridad profunda. Él nació el 9 de abril de 1935 en Amstetten, Austria, en plena era nazi. Su infancia estuvo marcada por el abandono de su padre, que dejó a la familia cuando Fritzl era pequeño y murió en 1944 mientras servía en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Fritzl creció con su madre, María, una mujer descrita como estricta y abusiva, lo que, según él, influyó en su comportamiento posterior. Fritzl se formó como ingeniero eléctrico y desarrolló habilidades en construcción, lo que más tarde usaría para sus crímenes. En 1956, a los 21 años, se casó con Rosemary, una joven de 17 años con quien tuvo 7 hijos. La familia vivía en Ypstrasse 40, en una casa que Fritzl compró y convirtió en su fortaleza, temido por sus hijos y su esposa, y conocido por su obsesión con el control. Pero Fritzl tenía un historial siniestro mucho antes de sus crímenes más conocidos. En los años 60 fue acusado por acosar mujeres en Linz. Él se asomaba por las ventanas de las casas de estas mujeres y las veía haciendo sus cosas cotidianas y quién sabe qué otras cosas más. En 1967, a la edad de 32 años, fue condenado por irrumpir en la casa de una enfermera en Linz y violarla. Pasó 18 meses en prisión, pero su condena no cambió su comportamiento. Rosemary, a pesar de conocer su historial, decidió quedarse con él, una decisión que muchos han cuestionado. Fritzl afirmaría en entrevistas posteriores que él tenía miedo de volver a prisión. Es por eso que él ideó un plan para satisfacer sus impulsos más perversos sin el riesgo de ser descubierto y volver a la cárcel. Llega el 6 de abril de 1966 y nace Elisabeth Fritzl en Amstetten, Austria. Era la mayor de 7 hermanos de Josef y Rosemary Fritzl, una familia aparentemente normal. Pero detrás de las puertas de esa casa gris, Elizabeth enfrentó un infierno desde muy joven. A los 11 años, en 1977, su padre comenzó a abusar de ella sexualmente, aislándola del mundo exterior. Le prohibía salir de casa, salvo para ir a la escuela o acompañarlo en salidas controladas, marcando el inicio de una pesadilla que duraría décadas. En 1983 intentó huir a Viena con un amigo, pero al ser menor de edad, la policía la encontró y la devolvió a casa, o mejor dicho, la devolvió a su infierno. Fritzl comenzó a idear este búnker en 1978 cuando Elizabeth tan solo tenía 12 años de edad. Eso fue un indicio impresionante de su premeditación. En esa época, Austria estaba pasando por una guerra fría y es por esto que era muy común que las personas construyeran un búnker en su sótano, ya que lo hacían como precaución ante un posible ataque nuclear. Fritzl aprovechó esto, lo usó como excusa y pidió de manera oficial un permiso para que él pudiera ampliar su sótano. Y no solamente le concedieron el permiso, sino que le dieron como un subsidio, le dieron una ayuda económica para construir este búnker en su sótano. Durante años, Fritzl excavó bajo su casa y jardín, trabajando solo con una excavadora y una carretilla. Los vecinos lo vieron mover grandes cantidades de tierra, pero nadie cuestionó sus actividades, asumiendo que era un proyecto doméstico normal. El búnker, que inicialmente tenía 35 metros cuadrados, fue ampliado a 55 metros cuadrados en 1993, para acomodar a los niños que nacieron en cautiverio. Así es, gente, hay niños involucrados en esta historia, nuevos niños, pero más adelante hablaremos de eso. Estaba diseñado para ser un espacio oculto y funcional, celdas pequeñas de 1.7 metros de altura, sin ventanas, con un tubo de ventilación que dejaba el aire húmedo y viciado. Las paredes goteaban y Elizabeth tuvo que lidiar hasta con ratas.
El acceso estaba protegido por 8 puertas, 2 de acero con cerraduras electrónicas que solo Fritzl podía abrir. La entrada principal estaba escondida detrás de un estante en su taller y el búnker estaba insonorizado para evitar que los gritos fueran escuchados. Fritzl instaló agua corriente, luz eléctrica, un baño básico y una cocina rudimentaria, pero las condiciones eran inhumanas. Llega el 28 de agosto de 1984 y la vida de Elizabeth cambia para siempre. Fritzl la trajo al sótano bajo la excusa de que necesitaba que lo ayudara a arreglar una puerta, y es aquí cuando la droga con éter la esposó y la encerró en el búnker. Esto fue sumamente extraño, ya que todas sus pertenencias, tanto su ropa como sus documentos, se encontraban intactos en la casa, como que no hubiese pasado nada. Como que la tierra se la tragó. Un mes después, el 18 de septiembre, Rosemary, su madre, la reportó como desaparecida ante las autoridades. Y esto generó un debate entre la población. ¿Por qué tardó un mes en reportar a su hija como desaparecida? Algunas personas dicen que es porque ya Elizabeth se había escapado antes, intentó escaparse. Puede ser que Rosemary pensó, no, esto es otra vez Elizabeth intentando escaparse, y no le prestó mucha atención por esto. Sin embargo, la primera vez que se escapó no tardó ni una semana para irla a buscar, no tardó ni una semana para reportarla como desaparecida. Y es por esto que otras personas dicen que puede ser que Rosemary o ya tenía sospecha de lo que estaba sucediendo o ya sabía. Y es por esto que no le dio importancia a su desaparición, porque ya sabía en dónde estaba Elizabeth. Pero no sé, esas son las opiniones que leí por ahí. Tú coloca en los comentarios qué opinas sobre que Rosemary tardara tanto en reportar a su hija como desaparecida. Días después llegó una carta supuestamente escrita por Elizabeth, diciendo que se había unido a una secta y no quería ser encontrada. La carta estaba con su letra y firma, pero no fue escrita por voluntad propia. Fritzl la obligó a escribirla para desviar sospechas. Rosemary, los hermanos de Elizabeth y sus amigos como que no se creyeron mucho en la historia. Ellos conocían a Elizabeth y sabían que sería incapaz de entrar a una secta, así que esto les pareció extraño. Pero lamentablemente esto era todo lo que sabían de ella, no había más teoría y decidieron quedarse con esta historia. Durante los siguientes 24 años, Fritzl violó a Elizabeth repetidamente, hasta 3000 veces, según estimaciones. Ella dio a luz a 7 hijos sola, sin atención médica, basándose solo en libros que Fritzl le proporcionó. La primera en nacer fue Kerstin, nacida el 30 de agosto de 1988. Elizabeth no sabía nada de dar a luz más allá de esos libros que le dio Fritzl, y él se negaba a llevarla al hospital temiendo que alguien descubriera su secreto. 2 años después nació Stefan, luego vino Lisa, pero ya para este momento el búnker se quedaba demasiado pequeño para tantas personas. Fritzl dejó a Lisa en una canasta en la puerta de su casa con una nota que estaba escrita por Elizabeth, claro, bajo amenaza, en donde decía que en la secta no aceptaban bebés y que por eso le pedía a sus padres que cuidaran a Lisa mientras que ella estaba en esta secta hasta que Lisa tuviera la edad para poder volver con su madre. En 1994 nació Mónica y Fritzl repitió el proceso, esta vez con una grabación en lugar de una carta. En 1996 nacieron gemelos. Uno de ellos, Michael, murió a los 3 días de nacer de una enfermedad que se podía tratar fácilmente en un hospital, pero que Fritzl se negó a llevarlo pese a las súplicas de Elizabeth. Él quemaría el cuerpo para borrar toda evidencia. Y el otro gemelo, Alexander, fue llevado arriba con la misma excusa de la supuesta secta. Entonces, imagínense, esto cada vez quedaba para las personas más creíble el hecho de que Elizabeth pudiera estar en una secta, ya que no solamente envió la carta, sino que escucharon a través de esta grabación la voz de ella. De verdad que ahí sí la puso bien difícil el viejo ese. Finalmente, en 2002 nace Félix, pero Fritzl decide no llevarlo arriba porque pensaba que Rosemary se iba a molestar, o sea, ya sería el cuarto bebé que llevaría arriba. Ya pensaría que es un descaro por parte de Elizabeth de enviarle tanto bebé, ponerse a parir y enviarle todos los bebés a ella para que los cuide, a sus padres para que los cuide. Y así es como 3 hijos, Mónica, Lisa y Alexander, se crían arriba sin saber, sin tener conocimiento de la existencia de sus 3 hermanos y de su madre que viven abajo en el sótano, ni mucho menos sin saber el infierno por el que estaban pasando. Ellos serían criados por sus abuelos y Kerstin, Stefan y Félix serían criados abajo en el búnker junto con su madre Elizabeth.
Elizabeth. Fritzl controlaba cada aspecto de la vida de estos niños y de Elizabeth. Él los amenazaba diciendo que si intentaban escapar, que si llegaran aunque sea a tocar la puerta para salir del búnker, se liberaría un gas venenoso que los asfixiaría o recibirían una descarga eléctrica tan fuerte que los mataría. Puras mentiras con tal de tenerlos ahí encerrados bajo amenaza. A los niños del búnker le mostraba fotos de sus hermanos de arriba disfrutando de una vida normal como una forma sádica de torturarlos con lo que nunca tendrían. A pesar de todo, Elizabeth intentó criar a sus hijos lo mejor que pudo, enseñándoles a leer y escribir con los pocos recursos que tenía. El 19 de abril de 2008, Kirsten Fritzl llega al hospital en estado crítico. Su piel pálida, dientes podridos y síntomas de desnutrición extrema desconcertaron a los médicos. Ella sufría de una infección severa y colapsos orgánicos, posiblemente agravados por insuficiencia renal, pero no había historial médico que explicara su condición. Fue llevada al hospital por Joseph Fritzl, su abuelo, quien afirmó que Kirsten había aparecido en su casa con una nota de su madre, Elizabeth, pidiendo ayuda. La historia no encajaba. O sea, dijo que Elizabeth había desaparecido en 1984, que ella había escapado para unirse a una secta y que todos sus hijos se los mandaba a sus padres para que los cuidara. Sin embargo, Kirsten, que era también hija de Elizabeth, no estaba registrada en un lugar. Era como que si ella no existiera. Los médicos hallaron esto sospechoso y llamaron rápidamente a la policía e hicieron un llamado público por la televisión pidiendo que la madre de Kirsten se hiciera presente para preguntarle su historial médico, que si ella había sufrido alguna cosa, porque necesitaban muchos datos de ella, no sabían nada de ella y necesitaban que su madre respondiera por ella. El 26 de abril, bajo presión de las autoridades, Fritzl llevó a una mujer demacrada y nerviosa al hospital. Era Elizabeth Fritzl, de 42 años. Parecía mucho mayor, no aparentaba tener 42. Su cabello era blanco, su piel era pálida y su mirada reflejaba un trauma profundo. La policía la separó de Fritzl, la llevó a una habitación y empezó a interrogarla en privado. Y con lágrimas en los ojos confesó algo que dejó a todos helados. He sido encerrada durante 24 años en un búnker por mi padre Joseph Fritzl y Kirsten es mi hija. En ese momento Rosemary recibió una llamada que le cambiaría la vida. Le dirían que su hija, después de 24 años desaparecida, apareció y le contaron todo el sufrimiento que ella tuvo dentro de este búnker. Es así como llega la policía a la casa y luego de buscar en el sótano se encuentran con una puerta que se encontraba detrás de un estante. Al abrirla encuentran ese calabozo subterráneo. Un búnker de 55 metros cuadrados donde Elizabeth y dos de sus hijos, Stefan, de 18 años, y Félix, de 5, habían vivido toda su vida. Las condiciones eran inhumanas, celdas pequeñas, aire viciado y un aislamiento total del mundo exterior. Las pruebas de ADN confirmaron que los 7 niños eran hijos de Elizabeth y Joseph Fritzl. Vecinos recordaron a Fritzl como un hombre controlador que prohibía a todos entrar al sótano, diciendo que estaba trabajando en proyectos eléctricos. Algunos inquilinos que vivieron en la planta baja de la casa notaron ruidos extraños y recordaron que había un pastor alemán que gruñía constantemente hacia el suelo del patio. Pero Fritzl siempre lo atribuía al sistema de calefacción. Elizabeth y sus hijos fueron liberados el 26 de abril de 2008. Tras la confesión de Fritzl, recibieron nuevas identidades y fueron trasladados a un pueblo secreto en Austria, protegidos por el Estado. Los niños que se criaron en el búnker, Kirsten, Félix y Stefan, enfrentaron un largo proceso de recuperación. Estos niños nunca habían visto la luz del sol, nunca habían estado al aire libre y obviamente su salud física y mental estaba gravemente deteriorada. Kirsten mejoraría y saldría del coma semanas después y se reuniría con su madre y hermanos. Y obviamente Lisa, Mónica y Alexander, que a pesar de que se criaron arriba con sus abuelos y tuvieron una vida relativamente normal, ellos también tuvieron que enfrentarse a la realidad. Ellos también se enteraron de que tanto su madre como sus hermanos estaban secuestrados. Tuvieron que enfrentar esta noticia y adaptarse a eso. Rosemary, quien afirmó no saber nada del búnker, se divorció de Fritzl y enfrentó el ostracismo de la ciudad. La casa de Ypstrasse fue sellada con concreto en 2016 para evitar que se convirtiera en un lugar de peregrinación morbosa. Este caso impulsó reformas en Austria, incluyendo leyes más estrictas para monitorear a agresores sexuales y mejorar los sistemas de protección infantil. El juicio contra Joseph Fritzl comenzó el 16 de marzo del 2009.
enfrentó a cargos de asesinato por negligencia por la muerte de Michael, esclavitud, violación, incesto, coerción y privación de libertad. Inicialmente se declaró no culpable, pero tras ver el video de la declaración de Elizabeth, que duró 11 horas, por cierto, él se declararía culpable. Quien, por cierto, Elizabeth ni siquiera quiso ir al juicio, ella ni siquiera quiso ir a la sala del tribunal porque tenía miedo de encontrarse nuevamente con su padre y que la agrediera de alguna manera. Luego de ver este video, él cambió su testimonio y se declaró culpable. El 19 de marzo, tras 4 días de juicio, Fritzl fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 15 años. A sus 89 años cumple su pena en la prisión de Garsten, una instalación de máxima seguridad adaptada para reclusos ancianos. En enero del 2024 solicitó libertad condicional, pero en mayo de 2024 un tribunal revocó esta posibilidad, ordenando que permanezca en Garsten, considerando que aún representa un peligro para la sociedad. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video y te invito a que lo compartas con algún amigo que ustedes saben que le gusta el True Crime, que le gusta este tipo de contenido. Si quieres ver más videos como este, te recomiendo este de aquí, en el que una madre le saca los ojos a su hijo con una cuchara, y este de aquí, en el que estos padres le quitaron la vida a su hija haciéndole un exorcismo. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.